Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda tu pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Gloria al Señor, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su presencia. Sea bienvenido en esta tarde o en esta noche. Sea bienvenido a la casa del Señor. Es un privilegio, mi hermano, poder estar una vez más en este lugar, poder estar en la presencia del Señor. Mire, podemos estar en cualquier lugar, tal vez en que Dios nos permita. Amén. Pero estar, mi hermano, estar en un lugar donde creemos que estamos en la presencia del Señor, mi hermano, es un privilegio. Amén. Es un privilegio poder servirle, es un privilegio poder saber, mi hermano, que en esto estamos sirviendo al Señor. Amén. Sea bienvenido, mi hermano. Yo lo invito a que vaya conmigo a la Escritura, allá en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y vamos a leer, mis hermanos, ahí los versículos del 44 al 51. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermano. Como decía el apóstol Pablo, agradecía al Señor por haberlo puesto en el ministerio. Amén. No mereciéndolo, iglesia, no, amén, siendo dignos, ¿verdad?, de que el Señor nos llamara. Agradezco a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que el Señor nos dio y nos da cada día. Amén. Cuando usted tenga su Biblia abierta ahí en el libro de Mateo capítulo 24, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Mateo 24, y ahí en el versículo 44, la palabra de Dios nos dice: en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, y dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta allí, Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia primeramente, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, mi Dios, en que nos permites, Padre, exponer, Señor, tu palabra. Oramos, Dios, para que esta palabra, bendito Dios, bendiga, Padre. Esta palabra, Dios mío, Señor, redarguya, Señor. Esta palabra, bendito Dios, Señor, nos ayude, Señor, a estar preparados, bendito Dios, Señor, para el día de tu venida. Padre de gloria, que nos ayudes, Dios, cada día, Padre, a ser siervos obedientes, Señor. Padre, que a través de ella, mi Dios, nuestros corazones, Dios, sean bendecidos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, en esta hora. Gloria al Señor. Mi hermano, como le comentaba, nos preparamos los jóvenes para la escuela, nos preparamos para ir al trabajo, nos preparamos para una fiesta, nos preparamos, ¿verdad?, para cualquier cosa que necesitamos hacer.
Pero también, iglesia, pueblo de Dios, debemos prepararnos. Amén. Prepararnos para ir a habitar las moradas eternas. Prepararnos, mi hermano, para la venida del Señor. Y el sermón, iglesia, el sermón de esta tarde, amén, de esta hora se llama y lleva por nombre: ¿qué siervo soy? ¿Te has preguntado alguna vez de qué forma le estoy sirviendo al Señor? ¿Qué siervo soy? ¿Soy siervo obediente o soy siervo negligente? Hacemos un minuto de silencio. ¿Qué siervo soy? ¿Qué siervo eres? ¿Qué siervo somos? Soy el siervo, ¿verdad?, del que habla la Escritura, hablando nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de su venida. Y sabemos, iglesia, a través de las Escrituras, que la venida del Señor está cerca. Que Cristo viene pronto. Que muchas de las señales, iglesia, de las que Cristo habló, se están cumpliendo. Cada día, iglesia, cada hora, cada semana, cada año que pasa, cada día que vivimos, miramos, iglesia, y a través de la Escritura, miramos que se está cumpliendo al pie de la letra la Escritura. Cristo dijo: y oirás de guerras, ¿verdad?, y rumores de guerras, y habrá hambres, y habrá pestes, ¿sí? Pero Él dijo: pero no es el fin, son principios de dolores. Nuestro Señor Jesucristo simplemente, iglesia, manda y dice: velad, velad, porque no sabéis. No sabemos, iglesia. Según Mateo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora. No se sabe el día. No se sabe la hora. Pero Dios, en su palabra, iglesia, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hace referencia, mi hermano, ¿sí?, a dos tipos de personas, a dos clases de personas. Somos un siervo que estamos esperando, haciendo lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. O somos aquel siervo negligente, aquel siervo que dice: bueno, mi Señor tarda en venir. Dice nuestro Señor Jesucristo aquí: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor, tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, ¿qué siervo soy? ¿Qué siervos somos? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué tipo de siervo soy? ¿Dónde, en qué posición estoy? ¿En qué lugar estoy? ¿En qué escala estoy? Esta enseñanza, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo, amén, a través de ella nos exhorta, amén, personalmente nos exhorta a vivir, mi hermano, una vida consagrada, una vida, amén, sometida, una vida que exalte, una vida que glorifique, iglesia, amén, el nombre de nuestro Dios. Y hay una promesa, iglesia, amén, hay una promesa que seremos bendecidos. Hace referencia, mi hermano, a aquel siervo, ¿sí? Versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fue un siervo, mi hermano, que se le dio una tarea, ¿sí? Fue un siervo que tenía que trabajar, tenía que ver por sus consiervos.
Era un siervo al cual el Señor, el amo de la casa, su amo, le encomendó. Le encomendó una tarea. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia, hace referencia, amén, a esta tarea. Hace referencia a ese compromiso, a esa responsabilidad, iglesia, que como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, amén, tenemos cada uno de nosotros. Amén. Tenemos una responsabilidad, iglesia. Aquel siervo que cuando el Señor venga lo haya haciendo conforme a lo que lo mandó, conforme a lo que le mandó, perdón. Conforme a lo que le dijo que hiciera. Nuestro Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas, Él a cada momento decía: velad y orad. Somos aquel siervo, iglesia, que ora. Somos aquel siervo que vela. Somos aquel siervo que anhela y espera, iglesia, que el Señor venga. Que nos preocupamos porque cuando el Señor venga, nos encuentre sirviéndole, nos encuentre en sus caminos, nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre predicando, enseñando y llevando su palabra hasta los confines de la tierra. Porque dentro de la gran comisión, iglesia, usted y yo entramos. La gran comisión no fue solamente, iglesia, para los apóstoles, para los discípulos que seguían a Jesús. La gran comisión, iglesia, es para usted y para mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles. Cuando tú enseñas a alguien, ¿sí?, estás trabajando para el reino de Dios. Cuando tú estás compartiendo la palabra, estás haciendo lo que el Señor te mandó que hicieras. Cuando tú lees la Escritura, estás buscando tener una relación más cercana, más íntima con el Señor. Dice la Escritura, iglesia, que será bienaventurado aquel siervo. Un hombre o una persona bienaventurado, mi hermano, es una persona feliz, una persona que tiene una felicidad profunda. No solamente una mueca, hermano. Así una mueca de felicidad. Así no. El hombre bienaventurado es un hombre con una felicidad profunda. Satisfecho, iglesia. Tiene una satisfacción completa. Amén. Y eso no viene de hombre, eso viene de Dios. Eso viene a través del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel siervo, ¿sí?, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, le halle haciendo lo que le mandó, le halle congregándose. La Escritura dice, no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. Mira, a muchos se les hace normal el no congregarse. Más en estos días, iglesia de frío, ¿verdad, hermana? ¿Quién quiere salir? Hace calor porque hace calor, hace frío porque hace frío. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga le haya haciendo conforme a lo que lo mandó, conforme a lo que le dijo. Entonces, iglesia, miramos la importancia que es ser un siervo fiel. ¿Qué siervo soy? Soy un siervo fiel. Soy un siervo prudente. Soy un siervo que espera la venida del Señor con gozo, con alegría. Soy aquel siervo que estoy realizando todas las tareas que el Señor me mandó que hiciera.
Un siervo prudente, mi hermano. Sí. Un siervo prudente espera que Dios obre. Pero ciertamente, iglesia, es un siervo que trabaja, que hace la obra, esperando que Dios obre. No es un siervo que se queda a esperar, oh, yo espero que Dios obre, pero no le busca, pero no ora, pero no busca su presencia. Mire, está conmigo ahí en Mateo. Vaya conmigo ahí mismo en Mateo 25. Mateo 25, ahí en el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo sigue hablando, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Hasta ahí deténgase un momento. Dios no va a poner en tus manos, Dios no te va a mandar a hacer algo el cual usted lo puede hacer. Y a veces se nos hace tan difícil, iglesia. Se nos hace difícil compartir el Evangelio. Compartir las buenas nuevas de salvación. Dios da a cada uno conforme a su capacidad, conforme a lo que puede llevar, conforme a lo que puede hacer. Dios conoce, mire. Dios te conoce, Dios nos conoce al 100% mejor que nosotros mismos, ¿cierto? Dios sabe lo que usted puede hacer, hermano. Dios sabe la capacidad que usted tiene, hermana. El amo les da a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Otra vez nuestro Señor Jesucristo trayendo una enseñanza de que un día, mi hermano, un día vamos a tener que darle cuentas al Señor de lo que hemos hecho, de lo que hicimos en esta tierra. A través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él dejó muy claro que un día iba a venir. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Un día el Señor va a venir, iglesia. Él lo prometió, un día Él va a regresar. Él ciertamente dijo, ciertamente vengo en breve. Entonces, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren lo que va a hacer el Señor. Miren lo que va a hacer el Señor cuando el Señor regrese. Cuando el Señor, iglesia, nos llame a su presencia y el Señor diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Qué hiciste con la tarea que te encomendé? Porque Dios no va a pedir cuentas de lo que puso en nuestras manos. ¿Qué hiciste? Desde ministerios principalmente le he dicho, la familia. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu hogar?
¿Qué hiciste con aquello que yo puse en tus manos? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué siervo eres? ¿Qué siervo soy? ¿Qué siervos somos? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así, le halle trabajando, que no se aparte de sus tareas, que no se aparte del camino, que no se aparte de servir al Señor, que no se aparte de glorificar el nombre de Dios, que no se aparte de dar testimonio, que no se aparte de compartir la palabra, que no se aparte de tener una comunión íntima con el Señor. Estamos viviendo, iglesia, tiempos donde la iglesia se está acostumbrando, se está acostumbrando a no congregarse, se está acostumbrando a llevar el nombre de cristiano solamente de camuflaje. Pero Dios conoce, iglesia, Dios conoce los corazones. Dios sabe, iglesia, si usted, si yo, si la iglesia le está sirviendo. Tenemos que tener en claro, iglesia, que un día Cristo va a venir. Un día Cristo va a venir y va a levantar a su pueblo, va a levantar a su iglesia, a aquellos que le estén esperando. Aquellos que no fueron siervos negligentes. Aquellos que esperaron hasta lo último. Aunque su Señor tardó en venir, no importa cuánto tarde el Señor en venir a levantar a su iglesia. Si usted se propone, mi hermano, yo lo voy a esperar. Yo lo voy a esperar sirviéndole. Yo no me voy a apartar del camino del Señor. Yo no me voy a ir con la multitud aquella que se aparta y que hace lo malo delante de los ojos de Dios. Yo me voy a guardar. El joven, la joven, yo me voy a guardar para mi Señor. Yo me voy a guardar para agradar al Señor. Con esto no te digo, no te estoy diciendo que como jovencita no te cases o como jovencito no te cases. No. Tú te puedes casar y seguir sirviendo al Señor. Soltera, casada, dijo Pablo, no importa. Sea soltera o sea casada, que se consagre y que viva para el Señor. Pero que pongas en tu mente y en tu corazón, no importa si el Señor viene, yo le voy a seguir sirviendo. Si el Señor no viene, yo me muero, yo le voy a seguir sirviendo hasta el último día que viva. Dios a cada uno, vemos aquí cómo Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. ¿Te imaginas si le hubiera dado los 5 talentos a aquel que no los trabajó? ¿Y cuántas cosas, iglesia, hemos meditado? ¿Cuántas cosas Dios en lo espiritual, en el ministerio, cuántas cosas Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cuántas tareas Dios no nos ha encomendado? Dios nos ha llamado a trabajar para su reino. Y lo hemos hecho, mi hermano. Lo hemos hecho.
Que no seamos iglesia. Que no seamos aquel que le dio un talento conforme a su capacidad. Y cuando el Señor vino, le dijo: aquí está lo que me entregaste, aquí está lo que pusiste en mis manos, aquí está. Tuve miedo, sabía que eras hombre recio, te conocía. Cristo le dijo: si me conocías, ¿por qué? No le está hablando, iglesia, Dios no le está hablando a un pueblo que no le conozca. Dios no le está hablando, no le va a mandar a hacer algo a alguien que no le conozca, que no conozca su voluntad, que no conozca su señorío, que no conozca su autoridad. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros que conocemos la palabra. Sí, que la conocemos, que conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que conocemos a través de la palabra la responsabilidad que tenemos, iglesia, delante de Dios. La responsabilidad que conlleva, mi hermano, el decirnos hijos de Dios. El ser hijos de Dios. La responsabilidad que lleva. Por eso la Biblia dice, iglesia, que el reino de los cielos, amén, solamente los valientes lo arrebatan. Solamente aquel que se niega a sí mismo, aquel que se niega al mundo. Entonces, mi hermano, ¿qué siervo soy? Aquel siervo inútil, iglesia, dice que lo echaron a las tinieblas de afuera. ¿Qué siervo somos? Pregúntate eso, ¿qué siervo soy? Tenemos mucho, iglesia, tenemos mucha tarea que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Desde orar, leer, congregarse, compartir, vivir la palabra, compartirla con aquellos, dar testimonio, iglesia, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Que puedan decir, ese es un siervo de Dios, ese es un hijo de Dios. Que compartamos la palabra, iglesia, con otros. Hay muchas cosas, iglesia, que el Señor nos manda, ¿sí? Nos manda que hagamos. Aún Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que vivan una vida como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Más les dice Pablo, más cuando sabemos que aquel día, vaya conmigo al libro de Efesios 5, cuando sabemos que aquel día se acerca. Póngale algo a su Biblia, haga lo que yo para que no se le pierda. Efesios capítulo 5. Ahí en el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Más cuando vemos, iglesia, más cuando vemos que las señales, amén, que el Señor dio, se están cumpliendo. Más cuando vemos, iglesia, que el Señor está próximo, que el Señor está a las puertas. Aprovechemos el tiempo, iglesia, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor, porque un día el Señor va a venir y nos va a llamar a cuentas. Un día el Señor nos va a pedir cuenta, va a venir para ver si hicimos conforme a lo que Él nos mandó, conforme a lo que Él nos dejó escrito en su palabra.
Si vivimos una vida, iglesia, de obediencia, si vivimos una vida consagrada, si vivimos una vida buscando cada día esa santidad, buscando cada día el agradar a Dios. O vivimos una vida como la que Pablo le dice a los efesios, como necios, no aceptando la voluntad del Señor, no aceptando el señorío de Dios, no aceptando la palabra de Dios. Pablo dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y aprovéchala como sabio, siendo prudente, siendo obediente, sometiéndonos, iglesia, sometiéndonos al Señor. La Biblia es clara, iglesia, y la Biblia no miente. Y el Señor dice que Él va a venir. También la Biblia dice, iglesia, usted lo ha leído, lo conoce, que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe el momento. A un barco dijo que podía ser al amanecer, podía ser al anochecer, podía ser al canto del gallo, podía ser a la medianoche. Pero de que el Señor, iglesia, de que el Señor un día va a venir, un día va a regresar, el Señor lo va a hacer. Vayan conmigo al libro de Marcos, Marcos 13. Marcos 13, versículo 32. Llega primero que yo ahí me espera, iglesia. Marcos 13. Por ahí en el versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mandato del Señor Jesucristo. Tener una vida de oración, tener una vida de búsqueda, esperando cada día que el Señor venga. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. A cada uno le dio una encomienda. De la misma manera, iglesia, usted y yo no podemos decir, no, es que a mí Dios no me mandó a hacer nada. ¿Cómo que no? Algunos, mi hermano, han dicho, el predicar la palabra y el predicar el evangelio y el dar testimonio, eso es para los pastores y para los maestros. Yo vengo aquí a aprender. Pero del momento en que usted se dice cristiano, en el momento en que la persona se dice o aceptó a Cristo como Señor y Salvador, tiene una responsabilidad de llevar y compartir el evangelio. Tenemos una responsabilidad, iglesia. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Cristo no solamente se lo dijo a aquellos que lo seguían, no solamente se los dijo a aquellos 12, a todo el que escucha, a todos les digo, velad, esperad, someternos, buscarle, santificarnos cada día, iglesia. Cristo también, iglesia, nos hizo una advertencia para que estemos preparados para el día de su venida y para que aquel día no nos sorprenda. Él dijo, velad. Mire, nuestro Señor Jesucristo dio muchas enseñanzas, y está la enseñanza de las 10 vírgenes que esperaban con ansia al esposo.
Pero aún dice que 5 de ellas les dio sueño, 5 de ellas cabecearon, 5 de ellas se quedaron dormidas. No se dieron cuenta cuando gritaron, el Señor ya viene. Mire, qué triste que hay mucha gente que muchas veces se dice cristiana y vive una vida sin preocupaciones en el sentido espiritual. Sin preocupaciones de cómo le está sirviendo al Señor. Un día Cristo va a venir, iglesia, y un día le vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho. Vaya conmigo al libro de Lucas 21. Lucas 21, el versículo 34. Lucas 21, ahí en el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mirad, iglesia, mire, tristemente mucha gente está dejando el camino del Señor y se está afanando en los afanes del mundo, en los afanes de la vida. Todo aquello, iglesia, que nos está quitando el tiempo para servirle al Señor. Todo aquello a lo cual le damos más importancia. Todo aquello que para nosotros es más importante que buscar del Señor. Que servirle al Señor. Todo eso, iglesia, tenemos que estar alertas. Tenemos que mirar por vosotros mismos. Cristo habla, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mire, es triste que muchas veces le dice uno a las personas, varón o hermano, hermana, ¿por qué no va a la iglesia? Es que no tuve chance. ¿Verdad que sí? Es que no tuve chance, es que no tengo chance, pastor. Soy una persona bien ocupado o bien ocupada. Qué bueno. Qué bueno que tenga trabajo, qué bueno. Pero no tenemos que ser negligentes, iglesia. Tenemos que ser responsables. Tenemos que darle el lugar al Señor que Él se merece. Si hay la oportunidad, iglesia, vamos a congregarnos. Si hay la oportunidad, vamos a llegar al servicio, vamos a buscarle. Si hay la oportunidad, vamos a orar, vamos a leer la Escritura. No lo deje para mañana. No lo deje para el próximo año. Entonces, iglesia, mirad por vosotros mismos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Cristo, iglesia, lo anticipó, Cristo nos lo dijo. Que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Cuánta gente, iglesia, ha dejado su primer amor? ¿Cuánta gente ha dejado el camino del Señor?
Aún Cristo dijo que aquellos días iban a ser acortados, porque aún si no eran acortados, aún los escogidos iban a ser engañados. ¿Qué siervo soy? Entonces, iglesia, Cristo nos da la advertencia. Vaya conmigo al libro de Lucas 12. Cristo nos da la advertencia, iglesia, nos advierte. Siempre la Escritura nos advierte antes que suceda, para no ser castigados, iglesia, como aquel siervo malo, como aquel siervo negligente. Lucas 12, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No va a haber excusa, mi hermano. No va a haber excusa para todo aquel, para cada uno de nosotros que hemos escuchado, que hemos leído, que nos han predicado, que nos han exhortado, que nos han mostrado a través de la Escritura lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No va a haber excusa, mi hermano. No vamos a poder excusarnos, no vamos a poder justificarnos delante de Dios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, que sabe lo que a Dios le agrada y sabe lo que a Dios le desagrada, que conoció y escuchó la palabra de Dios, que conoce la autoridad de su Señor, como aquel siervo que recibió un talento. ¿Se acuerda que dijo? Te conocía que eres hombre recio. Sabía que recoges donde no sembraste. Sabía cómo eras. El amo, en este caso Cristo, hablando con esa autoridad, le dice: ya voy a quitar al amo, voy a poner a Cristo. Si me conocías cómo era, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé? Si sabías que era hombre recio, que era hombre justo, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé? No hay excusa. Aquel siervo, y se lo vuelvo a leer, iglesia, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y era bueno, iglesia. Cristo hizo esa ilustración. ¿Verdad? Dice: bueno, pues unos azotes a lo mejor los aguanto. Pero no es eso de lo que está hablando el Señor. Agarren a ese siervo inútil. Agarren a ese siervo malo. Átenlo y aviéntenlo para afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hablando, iglesia, del castigo. Hablando, iglesia, del tormento. Hablando, iglesia, de la soledad. De vivir una vida por la eternidad, lejos, fuera
del reino de los cielos, fuera de la presencia del Señor. Entonces, iglesia, preguntémonos, ¿qué siervo soy? ¿Qué tipo de siervo soy? Recuerde, mi hermano, que Dios va a empezar a hacer cuentas primeramente por su casa. El juicio de Dios por la casa de Dios empieza. Por la casa de Dios. Como padre va a empezar por sus hijos. Como padre va a empezar por aquellos que le conocen. Entonces, iglesia, la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío y el pecador? Medite, iglesia, medite en eso. Cristo les advirtió y Cristo les dijo: si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero por cuanto escuchaste, por cuanto conociste, por cuanto sabes y conoces la voluntad de Dios, o Dios hablando la voluntad mía, no tienes excusa. Mira, iglesia, yo espero que Dios le haya bendecido y Dios nos haya hablado y entendamos qué siervo soy. ¿Soy el siervo prudente o soy el siervo negligente? ¿Cómo estoy esperando la venida del Señor? Viviendo otra vez en los placeres del mundo, volviendo otra vez a esa vida antigua, volviendo otra vez, como dijo el Señor, a embriagarse allá con los borrachos, allá en los afanes del mundo. Al cabo, mi Señor se tarda en venir. Me voy a dar la gran vida, hermano. Al cabo, el Señor dice que viene y nunca llega. El Señor va a venir el día que menos lo esperemos. Póngase de pie, mi hermano, en esta hora. Prepárese, iglesia, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene, y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Una iglesia que le espere. Una iglesia que esté haciendo conforme a lo que Él mandó. Cierra tus ojos, mi hermano. Señor, te damos gracias, Dios, en esta hora. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu presencia. Te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo, por cada advertencia, Señor. Por cada advertencia que tú nos das, Padre, a cada momento a través de tu palabra, Señor. Porque nos dejas saber, Padre amado, Señor, y nos dejas conocer la forma, Padre, en que podemos servirte, Señor. La manera, Padre, en que debemos esperarte, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo lo correcto delante de tus ojos, Señor. Viviendo una vida, Padre, una vida apartada del pecado, viviendo una vida consagrada a ti, Señor, honrándote a ti, Padre, antes que a los hombres. Honrándote a ti, Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue claro y dijo: el que ama más a padre o a madre o a hijos más que a mí, no es digno de mí. Y no es que te quiero enseñar esto, iglesia, ahí con tus ojos cerrados. Ahí usted que me está escuchando. No es que Cristo te mande a que dejes de amar a tu padre o que dejes de amar a tu madre o que dejes de amar a tus hijos. Dios te manda y me manda que lo honremos primero a Él antes.
Si honramos a Dios, vas a honrar a tu Padre. Si amas a Dios, vas a amar a tus hijos. Que no consintamos, que no caigamos en el pecado, que no caigamos en el error, que no caigamos en el engaño. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu paciencia. Oramos, Dios, que nos ayudes, Padre, para estar de pie, como dice tu palabra, para estar firmes, Dios, el día de tu venida. Que ese día, Señor, no nos sorprenda como ladrón. Que ese día, Padre Santo, nos hayas haciendo, Señor, lo que tú nos mandaste, Padre. Que podamos agradarte, Padre, en todo lo que hagamos. Que podamos ser, Dios mío, aquel siervo, Padre, que trabajó, Señor, para ti, que hizo tu voluntad. Y que podamos escuchar aquella voz que nos diga: entra, buen siervo fiel, porque en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad, Padre, que nos das, Dios. Ayúdanos, Dios, a servirte, Padre, con integridad. Ayúdanos, Dios, a servirte, Señor, por obediencia, por agradecimiento, a obedecerte, Señor, porque tú eres, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros solamente, Padre, somos ovejas de tu prado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que esta palabra, Padre, redarguya, Señor. Que esta palabra, Señor, nos ayude, Señor, a estar preparados, Señor, a no ser negligentes, a no ser desobligados, a no ser desobedientes, Señor, sino que nos ayude, Señor, a ser obedientes, Padre, a ser obedientes, Señor, a ser fieles y esperar, Padre, esperar con paciencia, pero con gozo tu venida. Señor, gracias. Padre, nos vamos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Bendice, Dios mío, y guarda a tu pueblo, Señor, y llévalo en paz a sus hogares. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: que el Señor le bendiga, mi hermano. Salúdese en el amor de Cristo y estamos despedidos.